Antes de empezar, quería decirles muchísimas gracias por su apoyo y por ver mis videos. Ya somos más de 300 subs. Si te gustaría ser parte de esta hermosa comunidad, te invito a que te suscribas y compartas con tus amigos. Ahora sí, empecemos. Este film empieza mencionándonos un pasaje bíblico en el que está escrito lo siguiente. Entonces, espantados y atemorizados pensaban que veían un espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Luego pasamos a ver una primera escena en la que nos muestran a un hombre pescando en la orilla de un río. Después conocemos a nuestro protagonista, un policía de nombre Jong-woo que vive en un pequeño pueblo de Corea del Sur. De repente, una mañana cualquiera, Jong-woo recibe una llamada de un compañero para hacerse presente en la escena de un crimen. Una labor rutinaria como cualquiera, piensa él, pero al llegar se topa con la perturbadora imagen de un hombre completamente zombificado y aparentemente en un estado de trance al mismo tiempo, pues se resulta que él había sido el autor de la masacre a su propia familia. Luego, para seguir con las investigaciones, se trasladan hasta un pequeño criadero perteneciente a las víctimas. Al entrar, Jong-woo distrae su atención al observar unas hierbas que iban colgadas en una de las columnas, pero en eso, uno de los oficiales le hace un llamado para mostrarle más evidencias, y es ahí que nos muestran que el sujeto no solo había enloquecido, sino que antes de cometer aquella atrocidad, había hecho una especie de ritual satánico. Un día cualquiera, cuando este hombre hacía sus actividades de caza en las montañas, accidentalmente pierde el equilibrio y cae por un precipicio hasta las profundidades del bosque, llevándose una putiza tremenda. Al recuperar la conciencia, logra ver en las proximidades a un sujeto en pelotas devorándose al ciervo que había cazado, además de husmear entre sus pertenencias. Muy asustado, él se oculta detrás de una pequeña roca, pero lamentablemente es descubierto por aquel sujeto, y al observar vemos que es como un ser demoníaco. Inmediatamente cambiamos de escena y vemos a nuestro protagonista discutiendo con su amigo y colega Sung-buk sobre aquel caso que vimos al principio, cuando de pronto se corta la energía y luego son espantados por una mujer desnuda observándolos fijamente por la ventana, pero al salir a revisar no había nadie. Al día siguiente, Jong-woo despierta muy asustado después de una pesadilla. Luego se sienta a desayunar junto a su familia, integrados por su suegra, su hija Jo-jin y Sona, su esposa. Más tarde, Jong-woo lleva a su hija a hacer algunas compras. Se van de paseo, conversan un rato, en fin. Por la noche, reportan un incendio en una casa en el que extrañamente los sobrevivientes comenzaban a actuar muy fuera de lo común, atacando e intentando morder a los policías, siendo el protagonista uno de sus víctimas. Más tarde en la comisaría, este se percata que la mujer que lo atacó era la misma que vieron aquella noche que se cortó la energía, y esto se pone peor aún cuando al día siguiente la encuentran en un árbol colgada del pescuezo. Luego, un amigo le comenta que desde que llegó el japonés, o sea el señor que pescaba en la orilla del río, comenzaron a pasar todos estos acontecimientos extraños. También le dice que la mujer que murió en el árbol fue abusada por ese mismo hombre. Después conocemos a esta misteriosa mujer vestida de blanco. Ella le muestra exactamente dónde y cómo ocurrió el incendio en esa casa, cuando de repente el policía recibe una llamada y sale a contestar afuera, pero al regresar la mujer había desaparecido. Entonces comienza a buscarlo hasta llegar a la parte trasera de la casa, topándose con el japonés en pleno almuerzo. Luego comienza a ser perseguido y finalmente es devorado, aunque solo se trataba de un sueño, ¿o no? Por la mañana, Yoo-jin comienza a sentirse mal, por lo que la madre le da algunos medicamentos. Más tarde, Jong-woo le dice a su amigo que le lleve hasta la casa de aquel hombre que fue atacado en el bosque. Al encontrarlo, este les cuenta a los policías sobre lo que pasó, pero ninguno de los dos llega a creerle, así que para comprobar la veracidad, deciden ir hasta el lugar de los hechos. Al llegar, comienza a caer una tormenta muy fuerte, por lo que el hombre decide no seguir más, cuando de pronto cae un rayo y lo parte en dos, así que rápidamente es llevado de emergencia al hospital. En ese momento, cuando la esposa del policía lamentaba lo ocurrido, un policía llega alarmando a los médicos para ver a un paciente, y se trataba nada más y nada menos que de aquel sujeto que se había cargado a toda su familia, completamente transformado y convulsionando al punto de quebrarse el cuello por sí mismo, dejando traumado a los que lo veían. Después de aquella perturbadora escena, ambos amigos se disponen a cenar, cuando en eso, Sung-buk se percata de una mujer aparentemente desarrollando los mismos síntomas de aquel hombre. Más tarde, Jong-woo encuentra a su hija cada vez peor y retorciéndose como alguien que ya vimos, pero extrañamente al día siguiente la encuentran más sana que nunca y tragándose todo el pescado que había, así que la suegra lo saca afuera al yerno para decirle que llamarán a un chamán, ya que los médicos no le encontraron nada y apenas le dieron algunos calmantes, porque algo raro está pasando aquí. Después conocemos a Yang Ji-sam, sobrino de Sung-buk, que de niño vivió en Japón. Él es un aprendiz o un diácono, y su tío lo trajo para hacerles de traductor ya que irán a la casa del japonés. Al llegar a la vivienda no se encuentran con nadie, pero con lo que sí es con una especie de altar satánico en uno de los cuartos. Por otro lado, su amigo encuentra otra habitación similar, pero con fotografías de todas las víctimas que habían sido poseídas, además de encontrarse con una zapatilla
de Yu Jin. Mientras todos observamos esto con la jeta abierta, el perro del japonés casi se devora vivo al diácono y al protagonista, aunque gracias a la llegada de su dueño son librados, o sea el japonés. Luego vemos que estos se muestran muy atemorizados ante él, ya que la pesquisa que hicieron era ilegal, o sea que no tenían ninguna orden judicial para hacerlo. Al volver, su amigo le muestra las zapatillas de Yu Jin, escrita con su nombre, así que al llegar a casa le pregunta a su hija qué hacía su calzado ahí, a lo que ella comienza a perder el control. Unas horas después, mientras dormían, Jung-woo entra a la habitación de su hija para revisar entre sus cosas, y se da con la indeseable sorpresa de que Yu Jin andaba dibujando cosas no muy bonitas, además de encontrarle el mismo sarpullido en la piel como la de las otras personas. Así que sin dudarlo dos veces, al día siguiente vuelve a la casa del japonés acompañado del diácono. Al encontrarlo, este pierde el control ya que el japonés había quemado todas las fotos que habían ahí. Luego empieza a destruir todo el altar que aún estaba intacto, y de paso se carga a su perro para que deje de fastidiar, pero lo único que consiguió con esto es que al día siguiente se encuentran con una cabra destripada colgada en la entrada de su puerta, y con Jung-woo sin poder moverse, motivo por el cual acuden a un médico para hacerse el tratamiento de acupuntura. Al despertar, él les pregunta por Yu Jin, y ellos le dicen que lo dejaron con una vecina cuidándola, a lo que este muy alarmado hace que lo lleven de vuelta para la casa, y al llegar se encuentran con la sorpresa de que su hija se había cargado a la vecina con unas tijeras. Es entonces que al no saber controlar esta situación, deciden contactarse de inmediato con el chamán, y mientras este hacía el ritual, en el pueblo seguían reportándose más muertes y sacrificios del mismo tipo. Después, Jung-woo en una conversación le pregunta al chamán por qué le pasa todo esto a su familia y principalmente a su hija, a lo que este le responde que el japonés no es un ser humano, sino más bien un fantasma, un ente maligno muy poderoso, por lo que tendrá que hacer un conjuro de muerte para destruirlo. Al mismo tiempo, vemos al japonés viendo al hombre que le cayó el rayo, todo muerto y poseído, que yacía en su camión. Al día siguiente, la familia comienza a hacer los preparativos para llevar a cabo el ritual de muerte. Vemos al japonés comprando unas gallinas y haciendo también sus rituales, y a lo lejos podemos ver a la mujer de blanco observándolo, hasta que por fin cae la noche y el chamán comienza con el ritual. Pero extrañamente Yu Jin, en vez de aliviarse, parece más bien estar sufriendo. A la par, el japonés había prendido velas alrededor del cuerpo de aquel hombre del rayo, y mientras el chamán hace el ritual, pareciera que el maligno estaría sufriendo los efectos del conjuro. Por otro lado, Jung-woo ya no soportaba ver a su hija sufriendo, así que va a parar al chamán para que deje de seguir con el ritual, y luego procede a echarlos de su casa. Más tarde, vemos a Yu Jin internada en el hospital. Al día siguiente, este se reúne con unos amigos para ir a la casa del japonés y acabar con él de una vez por todas. Mientras tanto, el antagonista llega hasta el camión en donde se encontraba muerto aquel hombre, pero para su sorpresa este había desaparecido. Volviendo con los amigos, estos se topan nada menos que con el hombre que se encontraba en el camión, completamente poseído, y desgraciadamente le arranca un pedazo del rostro del diácono, y a pesar de clavarle una herramienta en la cabeza, este no muere, aunque segundos después se muere por sí mismo. En eso de repente Jung-woo alcanza a ver al japonés y comienzan a perseguirlo, pero al no alcanzarlo deciden marcharse, cuando de pronto un cuerpo parece caer del cielo rompiendo el parabrisas, y al ir a revisar se trataba nada menos que del japonés, y pues deciden echarle una manito, lanzándolo al precipicio. Al fondo podemos notar que la mujer de blanco los estaba observando muy angustiada. En eso pasamos a ver al chamán, en el que justo después de haber lanzado al japonés, este menciona que cayeron en la trampa. Luego vemos a Jung-woo visitando a su hija en el hospital, y parece ser que ahora se siente bien. Por otro lado, el diácono se encuentra con la terrible sorpresa de que su tío había sido poseído, o sea que el maligno en realidad no había muerto. Después vemos al chamán llegando a la casa de Jung-woo, pero extrañamente comienza a sangrar y vomitar al notar la presencia de la mujer de blanco. Ella le invoca que se largue y no vuelva. Después lo vemos a este haciendo un ritual de limpieza o algo así. Mientras tanto, el diácono comienza a hacer algunas oraciones para luego ir a la casa del japonés, y cuando el chamán procedía a abandonar el pueblo, misteriosamente empiezan a caerle moscas en las parabrisas evitando que siga avanzando. Volviendo con la familia, Jung-woo se percata que su hija había desaparecido de la casa, entonces sale a buscar afuera y se topa con la mujer de blanco esperándolo. A la par, el diácono logra encontrar la guarida del japonés, y este le dice que si le revela su verdadera forma dejará de molestarlo, a lo que el maligno le responde: ¿por qué dudas de mí si los fantasmas no tienen carne ni hueso como yo las tengo? Tócame y verás. Inmediatamente pasamos a ver a Jung-woo percatándose que la mujer de blanco había estado ligado con todas las víctimas que fueron poseídas, creyendo de que ella era la responsable de todo lo que estaba pasando, pero la mujer le advierte que esa no es la razón, y que si vuelve a su casa antes de que canten los 3 gallos, toda su familia morirá. A pesar de eso, él decide no hacerle caso, porque unos momentos antes el chamán le dijo que la mujer de blanco es un espíritu maligno, y que no le creyera nada de lo que le dijera, y pues lamentablemente es más fácil creer en un hombre como el chamán que escuchar a una extraña sin prejuzgar, encontrándose con la triste y macabra escena de toda su familia asesinada por su propia hija, ya que había sido poseída por completo, mientras que el verdadero maligno ya había revelado
revelado su verdadera forma y que el chamán en realidad estaba del lado del mal, finalizando la película. Seguro tienen muchas dudas y están algo confundidos, pero aquí se los voy a aclarar. Primero, hay que tener en cuenta que esta película utiliza escenas y personajes de manera simbólica relacionada con el cristianismo y la cultura coreana. En la primera escena, vemos al japonés pescando en el río. Él no sabe qué es lo que va a pescar, solamente lanza el anzuelo y espera a que alguien lo muerda. Eso nos lleva a que Yo-Jin, para ser poseída, no necesitaba cometer algún pecado o ser mala persona, simplemente mordió el anzuelo y fue poseída. Pero ojo aquí que para completar la posesión tenían que pasar por varias etapas. Primero, morder el anzuelo que Yo-Jin cayó accidentalmente. Segundo, comenzar a acecharlos con pesadillas o cosas similares, para finalmente poseer el cuerpo y matarlos. También podemos notar que la mujer de blanco llevaba algunas prendas de las víctimas que fueron poseídas, y es que en realidad ella solo intentaba protegerlos. Al ir al criadero del primer poseído, notamos que también Jung-Gu observaba un tipo de plantas colgado en la columna, pues eso era para purificar el ambiente de los espíritus malignos. Eso mismo vemos cuando el protagonista entra en la casa y encuentra a su familia asesinada, ya que el espíritu maligno lo poseía a él. ¿Pero cómo lo adquirió eso? Bueno, en la escena que vimos en donde el chamán hacía el ritual de muerte, al mismo tiempo el japonés también hacía un ritual, y ese ritual consistía en intercambiar el cuerpo con el hombre que recibió el rayo, ya que antes de que muriera en su camión, él había asesinado a toda su familia, o sea que fue poseído. Al día siguiente, después de hacer los rituales, el japonés, entre comillas, volvió al camión a ver si se encontraba el cuerpo, pero se da con la sorpresa de que ya no estaba ahí, porque ya se había hecho el ritual de intercambio, o sea que en realidad el verdadero japonés habitaba el cuerpo del hombre que yacía muerto en el camión, y la del hombre pasó al cuerpo del japonés. Por eso al momento de ser visto por Jung-Gu, este comienza a huir porque ya era otra persona. Luego vemos que cuando se iban, de pronto cae el cuerpo sobre el parabrisas del camión, y es aquí que Jung-Gu adquiere el espíritu maligno, porque al tirarlo al abismo habían matado a un inocente, y ese era su pecado. Al mismo tiempo, veíamos al chamán mencionando que había caído en la trampa, y es que él trabajaba para el japonés. Esto se hace más evidente cuando intentaba entrar a la casa de Jung-Gu. Comenzó a sangrar y vomitar al notar la presencia de la mujer de blanco, ya que ella los protegía. Después también vemos que al intentar abandonar el pueblo, comienzan a restregarse en la parabrisa unos mosquitos que le impidieron seguir avanzando, ya que el japonés quería que volviera para terminar el ritual, y los mosquitos eran un aviso. Y bueno, hasta aquí creo que ya se entendió. Si te gustó el video dale like, comenta qué te pareció y suscríbete al canal. Sin nada más que decir, me despido.